Buenas, somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencias y Tecnología, es decir, la UMECIT, específicamente de la carrera de licenciatura de fisioterapia. Vamos a exponer sobre metabolismo de los nucleótidos. Esta es una asignatura llamada bioquímica. Nosotros somos el grupo 3, que corresponde a los estudiantes que son Ángela Lucar, Jesús Cedeño, Catherine Hurtado, Leonid Tak, Melanie Nurs y mi persona Berta Donoso. En esta exposición, las que van a ser expositoras es el Leonid Tak, mi compañera, y mi persona Berta Donoso. Bueno, para empezar, para andar en este tema de los metabolismos de los nucleótidos, primeramente hay que entender ciertos conceptos que son el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo en sí? Pues ya sabemos que el metabolismo es una reacción química que se efectúa dentro de lo que es la célula. También tenemos lo que es purinas, pirimidinas, que es donde más nos vamos a enfocar realmente. Ellas dos son compuestos químicos de las células que usan para elaborar los elementos de lo que es el ADN y el ARN. Pero ellas dos se distinguen en unas bases nitrogenadas que son, por ejemplo, si vemos allí, la purina tiene adenina y guanina en su base nitrogenada, pero en las pirimidinas tiene citosina, timina y uracilo. Es un poco diferente. Las purinas también se pueden encontrar en lo que es la carne, los productos derivados y etcétera, que más adelante eso también lo vamos a explicar. Las bases nitrogenadas, como ya sabemos, o lo que hemos dado en todo el curso, se clasifican en tres grupos, pero nosotros nos vamos a basar en dos, que son las púricas, o más bien las purinas, las bases primidinas. De manera de mención, las bases nitrogenadas son cuatro en el ADN, que es adenina, timina, guanina y citosina. Pero en el ARN cambia. En vez de ser timina, cambia entonces a uracilo. Bien. Otro concepto es en los nucleótidos. Los nucleótidos, para que estos se formen, tienen que tener tres grupos, que son un grupo fosfato, un grupo azúcar, una base nitrogenada. En el grupo del azúcar podemos encontrar lo que son las pentosas. Entre esas pentosas podemos ver la ribosa y la desoxirribosa, uno de la ARN, otro del ADN. Y funcionan como bases para lo que es la unión de los grupos fosfato, las bases nitrogenadas, que se componen entonces en los nucleótidos. Bien, otros conceptos son los grupos fosfato, ya mencioné, para crear un nucleótido. Cuando está unido a una molécula que contenga, entonces, él se une a una molécula que contenga carbono. Bien. Endógenas. ¿Qué son endógenas? Bueno, que surgen entonces en el interior, y exógenas, pues que surgen del exterior. Catabolismo, conceptos muy, muy importantes, que es una molécula compleja que se va a convertir en una más simple o más sencilla. Anabolismo, que viene siendo compuestos simples que entonces se convierten en algo más complejo, un poco diferente en los dos términos. El ATP quiere decir adenosin de trifosfato o trifosfato de adenosina, o también llamada, o como bien nos dijo la profesora, moneda energética. ¿Por qué? Porque es necesaria para que la célula obtenga lo que es la energía. A continuación, mi compañera Leoni con otras explicaciones. Bueno, chicos, como mi compañera Berta ya les mencionó algunos de los conceptos que estaremos exponiendo, primero, como el tema es acerca de los metabolismos de los nucleótidos, tenemos que saber qué son los nucleótidos, cómo están formados. Y bueno, los nucleótidos son un compuesto químico que va a formar lo que ya viene siendo el ADN y el ARN. Estos se llaman ácidos nucleicos. Y la composición de estos nucleótidos son por tres elementos. Como pueden ver aquí, está el azúcar, que va a ser como la base de ese nucleótido. Este azúcar va a hacer que nosotros sepamos si ese nucleótido va a formar un ADN o un ARN. Bien,
primer elemento del nucleótido, el azúcar. El segundo es el grupo fosfato, que va a estar unido al azúcar en el carbono número 5'. Y en su carbono número 1' va a estar la base nitrogenada. Como ejemplo, para aclarar un poco cómo un nucleótido viene siendo del ARN o del ADN, aquí en nuestra esquina superior derecha tenemos un ejemplo de un nucleótido de ARN. Para diferenciarlos, nos vamos a su estructura. Como pueden ver aquí, que está señalado en rojo, en el carbono 2', más bien esto se dice así para diferenciar la estructura de la base nitrogenada y de la pentosa, en este caso, que es el azúcar. Entonces, en el carbono 2', si hay un grupo hidroxilo, también se le puede decir, o hay un OH, a este azúcar se le va a llamar azúcar ribosa, es decir, que va a pertenecer al ARN, el ácido ribonucleico. Bien, aquí, como ya les dije, en el carbono 1' va a estar la base nitrogenada, que en este caso es el uracilo, y en su carbono 5' va a estar el grupo fosfato. Ahora, el nucleótido para el ADN. Como ya les dije aquí, nos vamos al carbono 2', que ese va a ser el decisivo para nosotros saber. Aquí está un círculo rojo con un slash. Eso quiere decir que no hay oxígeno. Acá en el ARN había OH, acá solamente va a haber H. Eso quiere decir que es una desoxirribosa. El mismo nombre lo dice, desoxi, sin oxígeno. Entonces, aquí, como ya les mencioné, en su carbono 1' va a estar la base, que en este caso es la timina, y en su carbono 5' va a estar su grupo fosfato. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de lo que ya les dije, aunque aquí viene otro concepto que es muy importante que lo diferenciemos. Nucleótido y nucleósido. Un nucleótido, como ya les dije, está compuesto por 3 elementos. Su azúcar, su base nitrogenada y su grupo fosfato. Bien, si este compuesto le falta un elemento, en este caso, si le falta el grupo fosfato, va a convertirse en nucleósido con S. Solamente va a estar conformado por el azúcar, que está aquí la pentosa, y su base nitrogenada. Bien, acá están los nombres dependiendo de cuántos grupos fosfato tenga la estructura. Si tiene un grupo fosfato, como ya saben, va a convertirse en nucleótido esta vez. Se le dice nucleótido monofosfato. Mono por uno, o sea, un grupo fosfato. Si tiene 2 grupos fosfatos, es nucleótido difosfato. Y si tiene 3, es nucleótido trifosfato. Como dijo mi compañera Berta, mencionó acerca de la adenosina de trifosfato. Va a ser la adenina, pero con 3 grupos fosfato. Bien. Aquí ponemos un ejemplo de las bases nitrogenadas para que las veamos más clasificadas. Están las purinas, que mencionó mi compañera, que está la adenina y la guanina. Estas dos van a lograr conformar lo que es el ADN y el ARN. Y en las primidinas se encuentra la citosina, la timina y el uracilo. Pero aquí hay algo muy particular. La timina solamente va a poder constituir al ADN y el uracilo solamente al ARN. Estos son como intercambios, ¿no? En el ADN es la timina y en el ARN la timina se cambia por el uracilo. Y también pueden ver que su estructura es idéntica, simplemente que en la timina, aquí en su carbono 6, tiene un grupo metil. Aquí pueden visualizar de una mejor manera los ácidos nucleicos, el ARN, que pueden ver que su estructura solo es una cadena simple, y el ADN, que son 2 cadenas. Y aquí están las bases nitrogenadas que conforman cada uno de estos ácidos. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es el metabolismo, ya que sabemos lo que son los nucleótidos y todo eso. Ahora, las purinas y primidinas pueden venir de 2 vías. Las exógenas, como explicó mi compañera, que vienen del exterior, y
las endógenas que vienen del interior, o sea, de nuestro organismo en este caso. En las vías de las exógenas, estas purinas y pirimidinas van a venir de lo que son los alimentos, de lo que nosotros consumimos. Ellas pueden tomar dos caminos, ya sea ser catabolizadas y excretadas o volver a recuperarse, o sea, reutilizarse. Lo que va a pasar con esta vía de recuperación es que el mismo organismo, o sea, van a quedar trozos, digamos, de estas purinas y el mismo organismo las va a agarrar para que vuelvan a crear ya sea los nucleótidos y a su vez los ácidos nucleicos. Bien, como ya sabemos eso, vamos a las endógenas. Las endógenas, como ya les dije, están en nuestro organismo flotando y ellas pueden tomar dos caminos. La mayoría de ellas son recuperadas, o sea, el organismo las vuelve a reutilizar y reutilizar, y la minoría en verdad son catabolizadas y excretadas. Ellas son obtenidas específicamente de la degradación de nucleótidos y ácidos nucleicos. Bien, aquí este más bien es el procedimiento de cómo ocurre la degradación de estas purinas y pirimidinas exógenas, de las que vienen del exterior, ya que ellos van a entrar como ácidos nucleicos. Y lo que va a pasar es que va a venir una enzima, aquí, nucleasa, se llama la enzima, y va a romper estos ácidos nucleicos, por así decirlo. Entonces, como ya saben, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Entonces, si viene alguien y los rompe, van a quedar las partes de ellos, es decir, los nucleótidos. Después va a venir otra enzima llamada fosfatasa intestinal y va a romper estos nucleótidos. Entonces, como ya sabemos la composición de los nucleótidos que mencioné anteriormente, que son el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, estos van a quedar dispersos. Por ejemplo, como es fosfatasa, esto quiere decir que va a separar los grupos fosfato y va a separar la base y el azúcar. Es decir, va a quedar resto fosfato y un nucleócido. Después de esto, puede tomar dos vías. Los nucleócidos pueden ser absorbidos por el organismo o puede venir otra enzima llamada nucleosidasa intestinal y los puede romper. Bueno, como ya sabemos la composición del nucleócido, que es base y azúcar, van a quedar las bases volando por un lado y las azúcares volando por otro lado. Por eso aquí las purinas y pirimidinas, ribosa y desoxirribosa. Bien, metabolismo de los ribonucleótidos que contienen bases púricas. La biosíntesis de purinas, vamos a ver primero lo que es la vía de Novo. Que como pueden ver, es un procedimiento bastante largo con muchas participaciones de enzimas y entra compuesto, sale compuesto, pero no voy a mencionar cada procedimiento en específico, sino que quiero recalcar más en el principio, que es este que está aquí, que lo vamos a ver un poquito más de cerca. Bien, esto que ven aquí es la ribosa 5-fosfato. De aquí va a iniciar todo. Lo que va a pasar es que va a venir una enzima y va a escindir sobre esta ribosa 5-fosfato. Esta enzima se va a llamar fosforribosil pirofosfato sintetasa. O pueden decirle PRPP sintasa, que es preferible, ¿no? Entonces, esta enzima va a convertir a la ribosa 5-fosfato en 5-fosforribosil 1-pirofosfato, que es este compuesto que ven aquí. Bien, como estamos en síntesis, biosíntesis de purinas, ya saben que en las purinas está la adenina y la guanina. Entonces, en este procedimiento se va a generar la adenina y la guanina, ¿no? La adenosina de monofosfato y la guanina de monofosfato. Pero primero, para poder crear estos dos compuestos, se tiene que crear primero la inosina de monofosfato, como pueden ver aquí, la IMP. Aquí estamos en la IMP, ¿no? La inosina de monofosfato. A partir de ella se van a crear estos dos compuestos, la adenosina de monofosfato y acá otra vía, la guanosina de monofosfato. Bien, ahora
de purinas vía de recuperación. En esta vía es el mismo resultado, porque purinas, acerca de las purinas, pero es un procedimiento mucho más reducido y, como pueden ver aquí, esta es una adenina que está ya en el organismo. Como vieron, se llama vía de recuperación. Ya sabemos, eso viene de las vías endógenas, ¿no? Entonces va a venir una enzima y va a incidir sobre esta adenina y la va a convertir de una vez en AMP o adenosina de monofosfato. Lo mismo pasa con esta hiposantina, que se va a convertir en IMP, en inosina de monofosfato, gracias a esta enzima, hiposantina fosforibosiltransferasa. Y acá que está la guanina, por la misma enzima, la guanina fosforibosiltransferasa, la va a convertir en guanosina de monofosfato. Antes de entrar, quiero recalcar algo muy importante, que es que en las vías de novo es más complicado, como vieron, es un procedimiento muy largo y por eso se requiere demasiado ATP. Por eso es que, digamos, el organismo se le hace más fácil utilizar la vía de recuperación porque solamente gastas menos ATP. Bien, ahora vamos al catabolismo de las purinas. Esto es, ya entramos en el proceso de catabolismo, de compleja a simple. Bien, aquí se va a agarrar la adenosina, una enzima va a incidir sobre ella, va a actuar sobre ella y la va a convertir en inosina. Después va a pasar este procedimiento, va a actuar otra enzima, la va a convertir en hiposantina, después en santina y por último, que esto es a lo que queremos llegar, el ácido úrico. Todas las purinas en su proceso de catabolismo van a terminar como ácido úrico. Este ácido úrico va a ser expulsado por medio de la purina. Más adelante explicaremos acerca de qué pasa, acumulación de este ácido úrico, todas las patologías que se puedan dar. Y bueno, aquí el mismo procedimiento con la guanosina, a guanina, a santina después, y por último a ácido úrico. Bien, aquí en esta diapositiva queríamos mostrar la composición de una purina. Como pueden ver, tiene dos anillos, por eso la van a diferenciar, ya que las purinas tienen dos anillos unidos y las pirimidinas solamente tienen un solo anillo. O sea, serían solamente esto, las pirimidinas. En aquí, como señala, el carbono 4, el 5 y el nitrógeno 7 vienen de la glicina, el 8 viene del metiltetrahidrofalato. Y el nitrógeno posicionado en el número 3 y en el número 9 viene de grupo amina de la glutamina. Este carbono número 2 viene del formil tetrahidrofalato, el nitrógeno 1 viene del aspartato y el carbono 6 viene de lo que es el dióxido de carbono o conocido como CO2. Bien, ahora mi compañera va a explicar acerca del metabolismo de las bases pirimídicas. Bien, el metabolismo de los ribonucleicos contienen bases pirimídicas, obviamente, y también sobre la biosíntesis de las pirimidinas o las pirimídicas, que también se puede llamar de dos maneras. Antes de empezar, hay que recordar que, bueno, en las purinas ya vimos que está y la guanina. Entonces, en las pirimidinas, como mencionamos anteriormente en los conceptos, vamos a encontrar citosina, el uracilo. Entonces, asimismo con las purinas, hay diferentes enzimas que van a hacer un proceso, como ya mi compañera le dio una breve explicación sobre eso. Leoni, ¿puedes señalarme dónde está el uracilo monofosfato, por favor? Allí es donde vamos a empezar, porque como ya vemos, es muchos procesos de enzimas, pero el objetivo que queremos es que vamos a empezar desde allí, ya que esta se divide en dos formas, lo que es uracilo difosfato, y luego entonces viene una enzima y la convierte en DUDP. Después de esto viene otra enzima y la va a convertir entonces en citosina trifosfato,
y timina monofosfato. Bien. Catabolismo de las pirimidinas. Igualmente, como vemos, citosina, luego otro proceso de uracilo, luego se convierte en timina, viene otra enzima, hasta que nos dé el resultado de que venga otra enzima y va entonces a convertirla en beta-alanina y beta-aminoisobutirato. Bien. Antes de empezar con las patologías, es muy importante recalcar que tanto las purinas como las pirimidinas tienen mucho que ver con el sistema nervioso. También, como vimos, todo ese proceso de enzima, de catabolismo y todo lo demás, muchas patologías se dan por carencia de alguna enzima en específico. Por ejemplo, la que tenemos aquí de las purinas, las patologías de las purinas, tenemos lo que es el síndrome de Leigh-Malin, que esto le da a niños y es más hereditario. Y como ya mencioné, es por una carencia específica de alguna enzima, que entonces lo que provoca entonces sobreproducción de ácido úrico. Y también perjudica entonces la parte neurológica del niño o problemas de conducta. El niño se come los miembros, las partes distales de los dedos por su patología. Otras patologías que son un poco más comunes realmente son la enfermedad de Gierke, que también es hereditaria, también es por alguna carencia de una enzima en específico. Lo que esto hace es que el cuerpo no puede descomponer lo que es el glucógeno, que es el que nos da la energía. Está también la hiperucemia, o también llamada la gota, que unas personas le llaman la gota, y lo que provoca es que haya un aumento de ácido úrico en la sangre, o sea, que cause cristales en las articulaciones como muestra la imagen, y en los tejidos. Entonces, provocando entonces dolor, inflamación y todas estas cosas. Leonie, señálame el círculo. Ahí vemos los pequeños cristalitos, quedan entonces en lo que es las articulaciones y provoca entonces el dolor en el miembro inferior, específicamente en el primer dedo, o sea, en el dedo gordo. Bien, otra patología de las purinas, y esto es muy importante para nosotros, es la nefrolitiasis o cálculos renales, o también vulgarmente llamado piedra en los riñones. Como bien dice la palabra, que son piedras, pequeñas cristalitos, que están en los riñones y la vejiga, como muestra la imagen allí. Esto se debe a la falta de agua y pues entonces lo que acumula entonces diferentes minerales. Bien, ahora sí vamos a empezar con las patologías de las pirimidinas. La primera que tenemos es la aciduría orótica tipo 1. Esto lo que provoca es el retraso en el crecimiento, anemia, exceso de excreción urinaria en el ácido úrico, que recordemos que el ácido úrico viene siendo un desecho de las purinas. También, como vemos en la imagen, en la parte roja, que es por falta de una enzima o deficiencia más bien de ditropirimidina de deshidrogenasa, que lo que afecta es la parte neurológica, también provoca epilepsia, discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo de las habilidades motoras. Otra patología es también por una deficiencia de una enzima, es la pirimidina quinto prima nucleotidasa, que es hereditaria también, y lo que hace es un trastorno de metabolismo de los nucleótidos y provoca entonces una elevada concentración de nucleótidos de pirimidinas dentro de los eritrocitos. Bien, muy importante esta zona, porque como somos estudiantes de la licenciatura de fisioterapia, para nosotros colocar dos profesiones que en este tema es completamente importante. Uno, por nuestra profesión, que
estamos encaminadas. Está la fisioterapia. Como vieron, hay algunas patologías, por ejemplo, la gota, que perjudica la parte de las articulaciones y los tejidos. Y como hay mucho dolor en esa zona, lo que se hace o tienen como solución para aliviar el dolor, los fisioterapeutas proporcionan herramientas terapéuticas para disminuir esos síntomas que ya les mencioné y para evitar entonces la aparición de otras secuelas. ¿Cómo hacen eso? Bueno, con algunas técnicas fisioterapéuticas como son las compresas frías, la electroterapia, los ejercicios suaves y moderados, los automasajes. Bueno, y otra profesión es la de nutrición. ¿Y por qué? Porque, aunque no lo crean, hay algunos alimentos o productos que tienen purinas. Entonces, si uno consume demasiadas purinas, puede traer consigo diferentes patologías. Entonces, para evitar o disminuir esas posibles patologías, entonces lo que hacemos es recomendar, o sea, los nutriólogos lo que recomiendan es bajar algunos niveles de alimentos altos en purina. Por ejemplo, tenemos los mariscos, que, por ejemplo, ahí tenemos cangrejo, mejillones, almeja. Si comemos muy en exceso, puede entonces provocar un alto nivel de purina, que lo que hace es provocar tener más ácido úrico, que no es muy bueno para nosotros. También están las carnes rojas, como el riñón, el hígado, el corazón, de cualquier tipo de animal. También están los embutidos, como las salchichas, el chorizo, también las bebidas alcohólicas. Bueno, en excepción algunos tipos de vinos tintos que depende de su elaboración se puede tomar un poco más, pero lo importante aquí es que hay algunos tipos de comidas que no se pueden ingerir en altas cantidades porque esto puede entonces provocar altos niveles de ácido úrico. Bien, para ya culminar, tenemos algunas recomendaciones. La primera es en el ámbito social. Es mejor orientar a las personas para prevenir el consumo excesivo de alimentos altos en purinas, como dijo mi compañera, y también mencionamos algunos de ellos, para que no los consuman o moderadamente. No es que no los consuman, sino que en exceso todo es malo, ¿no? Y también, bueno, los efectos que esto van a traer para que se tenga un buen equilibrio alimenticio. Y bueno, en el ámbito profesional, compañera, también es mantenerse en la vanguardia en diferentes terapias y alternativas científicas para este tipo de patologías realmente, y más para nosotros en un futuro, nuestro futuro de fisioterapia. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, suscríbanse, pongan abajo en los comentarios otros temas que podemos, si quieren que hablemos, con mucho gusto. Hasta la próxima.